Casa. Quiero ya prevenir a la doctora Lisette Rojas Rovira, porque inmediatamente después de este servicio, esta sesión cumpleaños, gracias a los amigos que me están sintonizando, me voy inmediatamente con Notaría en Casa. Quiero decirle de la siguiente manera a la doctora Lisette Rojas Rovira. Doctora, con su muy buenos días para usted. Doctora, buenos días para usted, doctora. Buenos días, Juan Enrique. Buenos días a esta amable audiencia que nos escucha de norte a sur, de este a oeste, y pues nuestro corregimiento Palo Alto y nuestras veredas. Quiero que desde cada rinconcito de esta municipalidad se escuche nuestro programa con el fin o con el objetivo, como siempre se los he manifestado, de que los derechos humanos sean respetados por los funcionarios y funcionarias, además pues por los particulares empresarios, y desde lo más pequeño, de la célula más pequeña de nuestra sociedad, que se llama la familia. Y bueno, me complace mucho porque por el interno de mi Messenger, de mi WhatsApp, muchos y muchas personas con discapacidad me están diciendo pues que están muy atentos, pero desde aquí hago un llamado a todas esas personas que ayudan a las personas adultas y adultos mayores que tienen que realizar diligencias con algunas autenticaciones o celebraciones de actos ante la notaría, para que estén muy pero muy atentos a este programa, con el fin de que los derechos de esas personas no sean violados. Vamos a referirnos precisamente, claro, a un caso muy específico, ¿verdad?, de cómo la normativa que regula la actividad notarial aborda la discapacidad. Pero un poquito más allá de cómo abordar la notaria, ¿verdad?, o el notario, porque esto es para todo Colombia, la normatividad, y cuando les hablo de la función notarial, les estoy hablando de toda Colombia. Entonces, no solamente es la doctora Lisette, la notaria única de Galapa, la que debe atender de esa forma el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, sino todos y todas las notarias de Colombia, Barranquilla y todos los departamentos que la comprenden. Entonces, hoy precisamente vamos a hablar de ello con el fin de que nuestra gente esté a tono, ¿verdad?, con la normatividad y sus derechos no sean violados. Y bueno, en este orden de ideas vamos con el tercer programa, ¿verdad?, en el cual hicimos primero una introducción de cuál es la normatividad que lo comprende. Hablamos de la Constitución Política de Colombia, hablamos de la Convención Internacional de los Derechos Humanos y de toda la normativa que la comprende. Y habíamos dicho pues las clases de discapacidades que se presentan en nuestros establecimientos, ya sean públicos o privados, pero específicamente en lo que tiene que ver con las notarías de Colombia. Y en ese sentido, pues es importante que o fundamental que el notario o la notaria identifique cuál es la manera idónea de comunicarse con la persona, para así entender el trámite que desea adelantar. Y entonces allí verificar su consentimiento, que no esté viciado lógicamente de nulidad, porque eso es importante, que el notario o la notaria mire que su consentimiento no está viciado de nulidad. Y con relación a esto, más adelante me voy a referir algunos casos que, como les decía, íbamos a tratar, que se presentan en esta notaría. Para estos casos de discapacidad, por ejemplo, sensorial
o en general cuando fuere necesario un intérprete o un guía intérprete, deberá solicitar el acompañamiento de quien haga sus veces. Recuerden que para acceder al intérprete virtual en lengua de señas puede hacerse uso de una plataforma que se llama Plataforma del Centro de Relevo. Es una plataforma que el Ministerio de Comunicaciones de Colombia MITIC ha establecido con el fin de que precisamente los derechos de las personas con discapacidad sean atendidas. Entonces, en los casos en que esas personas con discapacidad necesitan de este centro de relevo, allí estará pues el servicio vía internet, y para esto tenemos que estar a tono los notarios y notarias de Colombia. Una vez se establezca una vía de comunicación directa entre el notario o notaria y la ciudadanía, deberá el primero determinar si existe alguna razón o impedimento por el cual legalmente no se proceda al trámite que se esté realizando, ya sea matrimonial o ya sea de una autenticación o una declaración, ¿verdad? O por ejemplo en los casos de una venta ante notaría o de la realización de un testamento, ¿verdad? Entonces, en estos casos, el notario o la notaria es interesante que mire cuáles son los derechos que asisten a esa persona con discapacidad para poder garantizar el adecuado acceso a los trámites notariales. Igualmente en los casos de un registro civil, ya sea de nacimiento o un registro civil de defunción o un registro civil de matrimonio. Entonces les habíamos dicho pues que en esto es importante que nuestro equipo notarial, ¿verdad?, se vincule a esa normatividad de los derechos humanos para que de esa manera no sean violados los derechos a las personas con discapacidad. Por ejemplo, muy generalmente nos encontramos el caso de esas personas adultas mayores o adultos mayores, Juan Enrique, que van a reclamar, por ejemplo, en el caso de las pensiones o el subsidio de Familias en Acción, la ayuda que le dan al adulto o adulta mayor. Allí nos encontramos con una situación muy difícil, y es pues la de que los jueces, ¿verdad?, competentes en este caso para declarar una interdicción judicial, que es un proceso verbal que, como su palabra lo indica, por ser un proceso verbal, es un proceso muy corto, ¿me entiende?, en el cual el juez debe determinar que esa persona tiene a otra que la releve o la represente en sus acciones para poder no coartar sus derechos. Y nos encontramos ante funcionarios o funcionarias que, en vez de cumplir ante todo con la Constitución Nacional y de cumplir con la Convención Internacional de los Derechos Humanos, ¿verdad?, y de cumplir con esos derechos que tiene esa persona adulta o adulto mayor, ¿verdad?, de recibir un subsidio que va a servir para su manutención, le ponen una cantidad de trabas y no le realizan el proceso de interdicción necesario cuando el notario o la notaria no le es posible lograr o percibir o tener la percepción del consentimiento de esa persona. Aquí, porque es que tenemos que darnos cuenta que en la celebración de actos, por lo menos en el caso de nuestra notaría, es necesario que esos documentos o esas realizaciones, ¿verdad?, de actos que se lleven a cabo estén cobijados por el principio de la no nulidad absoluta. Y la misma normatividad, nosotros, los servidores y servidoras públicas,
los funcionarios y funcionarias públicas, ¿verdad? Y los privados también, tenemos que entender que nuestra normatividad de pronto acontece con anterioridad a la expedición de esta Convención de los Derechos Humanos y a esta normativa que hoy regula el respeto porque las personas con discapacidad, con limitación, puedan tener acceso a sus derechos como lo tiene cualquier persona. Y entonces no evolucionan en el proceso de respeto de los derechos, sino que se quedan en la normatividad anterior, en la cual se decía, por ejemplo, en el caso del notariado, nosotros nos regimos por un estatuto notarial en el cual tiene que ser muy exegético de que nosotros cumplamos con nuestras funciones acorde como lo dice la ley. Y la ley nos dice a nosotros, por ejemplo, en el caso de una persona con problemas de discapacidad, que se declarará nulidad absoluta en el caso de algunos actos, pero ante esa normatividad prevalece una Convención Internacional de los Derechos Humanos, ¿verdad? Una normatividad que además es armónica con la Constitución Nacional y por lo tanto eso me llama a mí como funcionaria, como servidora pública y a mi equipo de notarial para que se atienda de manera en la cual se evolucione en ese proceso de atención por el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Y por eso es que siempre debemos estar en el proceso de investigación y de actualización acorde con la normatividad. Y nosotros nos encontramos, por ejemplo, en muchos casos donde establecimientos públicos, establecimientos privados no están acorde con la normatividad, no se atiende a esa persona embarazada, por decir algo, a esa mujer embarazada con prioridad como lo establece la ley, no se atiende a esa persona mayor de 62 años con la prioridad que señala la ley, no se atiende a ese adulto mayor o a esa adulta mayor acorde y en armonía con la normatividad establecida en la Convención Internacional de Derechos Humanos y con la Constitución Política del 91, sino que se atiende acorde a una normatividad que está no desplazada, pero sí está armonizada o debe estar armonizada con las nuevas disposiciones que en defensa de los derechos humanos se han establecido en Colombia. Y en este orden de ideas nos encontramos, por ejemplo, en la necesidad de garantizar la igualdad de esa capacidad jurídica. Entonces, ¿qué debo tener como notaria o como equipo dentro de una notaría tener en cuenta para respetar el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad? En primer lugar, todas las acciones, como les decía, debe orientarse a la mayor autonomía y participación plena en la comunidad de las personas con discapacidad. Esto significa, por una parte, que los servicios que se presten deben ser accesibles, incluyendo la información, las comunicaciones y el entorno físico, como les decía, una rampa para el acceso y que no existan barreras arquitectónicas, ¿verdad? Y además un equipo notarial que debe determinar cuáles son los ajustes, con el que se debe determinar cuáles son los ajustes razonables que debe adoptar cuando le preste el servicio a una persona con discapacidad. Y por eso ustedes encuentran que el municipio de Galapa, aquí pues este personal notarial está en la disposición de atender todas las situaciones
que se presenten con nuestras personas y con nuestra gente, que no solamente ustedes saben que a una notaría es un servicio público por rogación y que aquí puede venir una persona de Bogotá o de Manizales o de Pereira o de cualquier lugar de Colombia a realizar su escritura pública. De igual manera, cualquier persona de cualquier lugar de Colombia puede venir a registrarse aquí. También de igual manera cualquier persona que quiera realizar cualquier acto, para no ir individualizando sino generalizar, cualquier acto notarial puede acudir aquí a la notaría. Los únicos actos, escúchese bien, los únicos actos que no pueden coger para otra notaría son los actos notariales en los cuales actúa el Estado. Por ejemplo, en el caso de un acto notarial en el cual el bien inmueble sea de Galapa y sea una realización de un acto que lo va a realizar un funcionario del Estado, no puede coger ni para Baranoa, ni para Soledad, ni para Barranquilla, porque está infringiendo la ley, y esa escritura pública que se realice en Baranoa, ¿verdad?, o en Soledad o en Barranquilla, está viciada de nulidad. Oye, ojo con eso. Entonces, bueno, pero muy particularmente cuando fue alcalde de este municipio, Víctor Rojas, que verdaderamente, había un impedimento, allí no se podían realizar las escrituras en mi notaría, porque era mi hermano. Sin embargo, se podía hacer, porque yo podía nombrar aquí un notario ad hoc, ¿verdad?, y podía realizar las escrituras aquí, pero no se quiso así, sino que se hicieran en Baranoa. Era el único caso en el cual las escrituras que corresponden a la municipalidad, o sea, a la alcaldía municipal, se pueden realizar en otro lugar. Bueno, y siguiendo con el tema de la discapacidad, nosotros los notarios y notarias de Colombia tenemos una herramienta de aplicación en la garantía de estos derechos. Verdaderamente encontramos, por ejemplo, que en una notaría, cuando se presenta el caso de una persona con discapacidad visual, en el caso de las personas que no pueden ver, en ese caso nosotros debemos, si la persona sabe, la persona no puede ver, le leemos la escritura pública o cualquiera de los actos notariales que se esté realizando. Entonces se lee en voz viva por el notario o la persona que represente al notario o a la notaria, para que escuche y de esta manera pueda dar su asentimiento o expresar su voluntad. Ustedes saben que aquí en la notaría no se hace lo que la notaria quiere. Aquí siempre en esta notaría se realiza lo que la voluntad de las partes nos dicen. Si es una declaración extrajuicio, como les he explicado, es la expresión de lo que la persona quiere decir, ¿verdad? Por eso, al entregársele la declaración extraproceso, que le llamamos, es cada persona que ha expresado lo que quiere decir en esa declaración debe leer esa declaración para ver si lo que se transcribió en esa declaración fue lo que él dijo o quiso decir. Entonces, recuerden que esa declaración extraproceso no va a decir lo que le escribió el funcionario en el ejercicio de la transcripción. Allí esa declaración va a decir lo que usted desea decir. Que en una escritura pública, por ejemplo, aquí no se va a transcribir. En la escritura pública tiene varios pasos, ¿verdad? El primer paso es la recepción, en la cual la notaria o el notario
toma los documentos, hace el control de legalidad, pero ya termina ese paso con una autorización de la notaria, pero además con anterioridad firman los comparecientes. Esos comparecientes deben leer la escritura pública para ver si en esa escritura pública sí contiene todos los preceptos y todas las cláusulas que estableció en el contrato de compraventa. Entonces, ¿por qué? Porque entiendan que aquí, en esta notaría, no se transcribe en el documento que se hace escritura pública o en el documento que toma fuerza, ¿verdad?, de instrumento público, sino lo que verdaderamente quieren las partes que aquí acuden, ¿verdad? Entonces, esto es importante para saber, pues, que esa persona discapacitada, con discapacidad visual, se le lee a viva voz el acto que está realizando para que él lo apruebe de manera afirmativa y por lo tanto pueda ser un acto válido, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de una persona con limitación auditiva, esa persona lo que se le hace es nombrarle un representante en lenguaje de señas que pueda expresarse, porque puede expresarse y de esa misma manera puede expresar por intermedio de esa persona relevada que le hace el relevo su aprobación al acto notarial a realizarse. Ahora, si esa persona, ¿verdad?, con discapacidad que tiene una limitación en el habla o auditiva, sabe leer, lo hace entonces, y escribir, lo hace leyendo el documento y dando su aprobación con el lenguaje de señas, que es muy fácil, porque ustedes saben que es fácil decir que sí y fácil decir que no. Y de esa misma manera vamos al caso del adulto o adulta mayor que va a expresar su asentimiento. Aquí tenemos el caso a diario de esos padres pensionados o madres pensionadas que tienen que hacer un préstamo por medio de libranza. Yo soy muy cuidadosa porque es que dentro de esa convención, Juan Enrique, de los derechos humanos y dentro de esa normatividad que le permite a esa persona con limitación, porque es que la persona adulta mayor en esas condiciones ya es una persona con limitación o con discapacidad, ¿me entiende? O esa persona que tiene un Alzheimer, ¿verdad? O una demencia senil propia de su edad. Entonces, esa persona tiene el derecho a que mi condición de notaria y a que ese equipo notarial también entienda que es importante percibir dentro de esa percepción lógica que tengo, si esa persona está de acuerdo. Hay casos, por ejemplo, que son los casos que llamó la atención, en lo cual no se expresa, ya es una persona que no, la mente total perdida y no se expresa para allá. Bueno, yo recurro mucho a sus hijos. Si todos los hijos están de acuerdo, por ejemplo, con ese crédito que se va a establecer mediante una libranza porque va a ser para beneficio de ese adulto o de esa adulta mayor, ¿verdad?, yo coadyuvo esa acción, porque imagínense ustedes la dificultad que de pronto es para mejorarle las condiciones de la calidad de vida. Entonces, como notaria o como notario, estamos en el derecho de hacerlo, porque la autonomía de nuestras funciones y en armonía con el cumplimiento de esta Convención Internacional de Derechos Humanos y de las demás disposiciones normativas nos permiten a nosotros hacerlo. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer que esa persona con discapacidad tenga los mismos derechos de las demás personas? Bueno, Juan Enrique, y en este orden de ideas, pues nos encontramos que si bien
con una conclusión, que si bien la transformación del régimen de capacidad jurídica que actualmente se encuentra vigente y está en un proceso de construcción, por eso encontramos de pronto, no, pero el notario de tal lugar no lo hace, o la notaria. Entonces es una tarea que está en un proceso de construcción, pero que es imperativo, ¿verdad?, su cumplimiento ante todo, y que algunas disposiciones sean tenidas de pronto en cuenta de manera gradual, pero que no hay otras personas para que estos cambios se den, que necesita que lo hagan valer, sino estas mismas personas con discapacidad o quienes los representan. Entonces, esos apoyos son importantes que conozcan de esta normatividad para que los derechos de las personas a quienes ellos asistan, ¿verdad?, no sean violados. No podemos pretender, como les decía, que esa persona con discapacidad, ¿verdad?, esté sujeta a no tener derechos porque yo no los reclamo. Tenemos que reclamar los derechos para que vayamos en un proceso en el cual vayamos avanzando, y como les decía, esto es paz, esto es desarrollo. A mí me gustaría que si en la audiencia hay algunas personas que desean hacer preguntas, pues los teléfonos de la emisora están en disposición. Aún tenemos unos cuantos minutos para que puedan hacerse valer. Por ejemplo, hoy me decía una persona que con discapacidad: doctora, yo quiero casarme, cuando pasaba por cerca a mi casa, para no señalar, ¿verdad? Y yo le dije, pero es que tú puedes casarte, estoy enamorado, me decía. Imagínense qué cosa tan linda. Decía, doctora, yo estoy enamorado. Entonces le decía, no, si te puedes casar, vamos a mirar, Entonces fíjense ustedes qué importante es la realización de esos derechos de esas personas para que puedan complementar su felicidad, y que su estancia en este lugar sea de manera importantísima como la de cualquiera de nosotros y nosotras. Doctora, por acá tengo también una inquietud de una persona, el cual está preguntando que el Estado, dentro de su Carta Magna, lo que tiene que ver de la jurisprudencia, está dándole el valor a esas personas que sufren cualquiera que sea el impedimento que haya, pero ¿qué responsabilidad hace el Estado con esas personas? Esta Convención de los Derechos Humanos, esta regulación que tiene que ver con la actividad notarial con relación a la discapacidad, es una responsabilidad del Estado cumplir con todos los derechos que le asisten a estas personas, Juan Enrique. Lo importante es que la ciudadanía sepa que tiene que reclamarlos, que no puede quedarse inerme allí, sino que hay la necesidad. Miren, yo recuerdo, para decirles algo, nosotros aquí somos tan violadores de los derechos de las personas normales, ahora te podrás imaginar de las personas con discapacidad. Que en una ocasión, y a veces hago el ejercicio, ustedes saben que yo me ven en un bicitaxi, en una mototaxi, me ven a veces irme al mercado en un bus para recordar pues esos viejos tiempos en el cual venía todos los días del colegio o de la universidad y yo hacía poesías en el bus. Hoy ya no puede ni hacer uno poesía porque resulta que la inseguridad lo tiene a uno estresado, que no puede no tiene derecho a pensar, sino ahí pensando que el que lleva al lado lo va a atracar, ¿verdad? Y resulta que yo reclamaba siempre en esos buses el derecho a que si yo pagaba un pasaje, ¿verdad?, igual que al que iba al lado mío y al otro lado,
tenía el mismo derecho a ir de la misma comodidad que todos y todas. Y entonces la gente se quedaba como asustadita por el reclamo de esos derechos, ¿verdad? Y así cuando tú vas a un centro de salud y tú te encuentras con un médico o una médica o de pronto con una funcionaria de ese establecimiento de salud, ¿verdad?, que me da un trato que no es posible, y yo de manera respetuosa le digo que respete mi derecho porque estoy accediendo a un servicio, ¿verdad?, que pago o no pago porque puede ser subsidiado, está pago porque es que cuando ese servicio es subsidiado es porque lo ha pagado otro por mí, ¿verdad? Y entonces hay la obligación de atenderme como es debido, y ese funcionario o esa funcionaria que está allí, entre otras cosas, trabajando, gana con los aportes que yo hago a la salud porque el Estado le puede pagar de esa misma manera. Entonces, cuando yo de pronto en una EPS asisto y le digo, señorita, no tiene por qué gritarme, o usted no tiene por qué volarme la fila porque ya yo necesito que me atienda, la gente se queda como asustada porque estoy reclamando el derecho. Entonces somos tan violadores del derecho que creemos que reclamarlo de manera respetuosa, lógicamente, que siempre hay que ser respetuoso, porque no podemos reclamar un derecho y respetando el derecho del otro, ¿verdad? Y cuando yo no lo hago de manera respetuosa, estoy respetando al otro o a la otra. Entonces, de manera respetuosa, yo puedo reclamar que se me conceda mi derecho, ¿verdad?, al acceso. Entonces, porque la gente no lo reclama. Miren, hay un lugar que va avanzando muchísimo y es Medellín. Tú vas a Medellín, a los centros de salud, a los EPS, a cualquier centro de salud. No es que sea la perfección tampoco, porque ustedes saben que Colombia ocupa lugar en desigualdad, y en la desigualdad va implícito estas situaciones de no respeto por los derechos. Pero allí la gente sabe reclamar su derecho, y por eso encontramos nosotros, por ejemplo, que en Medellín tú vas a pasar una calle y ese conductor para el carro, lo suspende para que tú pases, porque es que así lo dice la normatividad. Y lo mismo, tú vas a una EPS o a cualquier centro de salud allá y eres atendido como un rey, pero no es porque sea que ellos quieren, es que están cumpliendo. Entonces fíjate tú qué hermoso, y en la medida en que avancemos en una buena atención al público, en la medida en que la gente se sienta bien como persona, ¿verdad?, en esa medida resulta que vamos desarrollándonos como municipalidad. El otro día, por ejemplo, entraba a una clínica en Barranquilla, en la cual es prestadora de servicio para algunos exámenes, y el portero, fíjense ustedes, el portero, que es un agente de seguridad privada, me dijo que le abriera la cartera. Yo le dije, bueno, primero que todo, usted debe tener un sistema, le deben proveer de un sistema en el cual usted pase ¿cómo es? La cuestión detector de seguridad. Exacto. Y mire si llevo algo metálico y un arma, porque de verdad también es un derecho de ustedes saber y conocer de que no se lleva un arma para adentro, ¿me entiendes? Le voy a abrir la cartera para entonces a esculcármela. Qué pena, pero no me lo puede hacer porque esta es mi cartera. No, pero es que son las normas internas. Les dije, llámeme al administrador, pero usted no pueden violarle los derechos. No lo hago por mí, lo hago por mi gente de Colombia, porque si yo no le digo esto, usted lo va a hacer con los demás también y no vamos a avanzar. Entonces se presentó pues la ministra. Entonces él me dijo, no, le dije, no tiene por qué tratarme mal, le estoy diciendo algo, usted no tiene la culpa, usted cumple con una norma, pero no tiene por qué tratarme mal. Bueno, hice que llamaran a la administradora, le dije, administradora, es bueno que tome usted atenta nota de que para esto deben proveer al señor de la seguridad de estas herramientas. Y además
instruirlo para que él no le esculque el bolsa a una persona que mañana le venga a traer un problema, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes que de manera respetuosa uno va instruyendo a la persona y va dejando enseñanzas para que no se violen los derechos, porque es que se violan los derechos. ¿Ustedes creen que es posible que a una persona antes de salir de su trabajo, a mí me parece eso tan, mejor dicho, que lo esculquen en un lugar donde trabaja, por antes su ropa, le registran la cartera, como si, es cierto, estamos en un país en que todavía la ética y la corrupción no nos lleva a entender que no debemos tomar nada ajeno. A mí me molesta cuando compro un artículo en un lugar porque viene, mejor dicho, reservado, porque uno no puede, las manos se las daña para poderlo abrir, porque resulta que hay personas que van a esos establecimientos a coger, pero ellos deben valerse de todos los mecanismos necesarios en los cuales su seguridad, la seguridad de sus establecimientos estén de tal manera que no se viole el derecho a las demás personas, ¿verdad? Entonces, el hecho de yo acceder a mi derecho no quiere decir que yo viole el derecho a los demás. Por ejemplo, cuando hacemos fila en un lugar y queremos meternos de primero, no podemos violar el derecho de los demás para nosotros acceder al nuestro. Entonces, siempre tenemos que mirar eso, Juan Enrique, para que podamos ir avanzando, para que podamos ir reclamando nuestros derechos. Y en este sentido, por eso es que el Estado, entre otras cosas, el Estado, no obstante que es el que nos provee de toda la normatividad, es el mayor violador de los derechos. Exacto. O sea que el caballero que me está preguntando esa pregunta como que ha vivido alguna experiencia, ¿no? Bueno, fíjese usted que hoy me enviaron por acá, me mandaron un mensaje y tiene que ver con una niña que tiene el problema, como uno anteriormente trataba a la persona. El día que comenzamos, que ya hoy es el tercer programa y ya culmina. Y el último. Exacto, y el último, bueno, el último... debiéramos hacer muchísimo más, porque de verdad que nuestra población con discapacidad requiere de un mayor respeto. Yo deseo que antes, Juan Enrique, de que termine Notaría en Casa, saber que ya a esas personas que se le ponen apodos por su discapacidad se ha desatado totalmente en mi municipalidad, y es el mejor regalo que le podemos hacer a Galapa en sus 486 años, o sea, el próximo año. Pero dentro de esta serie de normatividades, la persona que viole esa parte maltratando en palabras, porque imagínense, a una persona como usted, que es una ejecutiva, que es una mujer que exige respeto nada más que verla, un tipo de esto, como le llaman también guachimán, viene prácticamente con esa ínfula de querer reducirla, querer prácticamente delucirla ahí delante de las demás personas. Ahora, ¿qué tal será una persona que tenga una cierta discapacidad auditiva? Cualquiera que sea su discapacidad, se encuentra con un tipo de esto, ¿será que le va a dar el mismo trato? ¿Ah? Así es, Juan. Debe haber alguna sanción, ¿verdad? Sí, Juan, tú encuentras, por ejemplo, cuando vas a esos establecimientos comerciales, gente que se molesta porque va otra en silla de rueda, y entonces él desea pasar con la velocidad con que andamos ahora y no lo puede hacer de la misma manera. Entonces, fíjate, es una falta de tolerancia, ¿verdad? O de la misma funcionaria o servidora pública a la cual se asiste una persona ciega o una persona con limitación visual, perdón, para no decir ciega, sino con discapacidad visual, o una persona con discapacidad auditiva. Se molestan con ella porque miércoles tiene que dedicarle un tiempo. Nosotras y nosotros mismos en nuestros hogares, a esa hermanita o esa prima o a ese hermano que está en casa con una discapacidad auditiva porque no nos escucha, nos entiende de la manera rápida como nos puede entender el otro o la otra, ¿verdad? O esa persona con discapacidad visual porque miércoles la tenemos que ayudar. Entonces, fíjense ustedes que tenemos que crear una sensibilidad social desde nuestros hogares.
desde aprender, si ese hijo o esa hija ha tenido la gran oportunidad de ir a una escuela y tener unos valores de respeto que le permitan entender mejor que su mamá y su papá y que sus otros hermanos, ¿verdad? O hermanas, la forma de respetar los derechos de ese hermanito o de esa hermanita que esté en mi casa, para que acceda a sus derechos de la misma manera que yo como hermano tengo que hacerlo. Cuando llegan y me besan a mí, por ejemplo, y no besan a mi hermana porque tiene una discapacidad, tengo que hacerlo notar, aunque se moleste la persona. Está mi hermana, lógicamente que es un deseo, pero si se trata de mi familia tengo que enseñarla. Nosotros tenemos que enseñar con acciones, a ser sensibles, porque las personas todas somos iguales y las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos y todas. Bueno, doctora, el próximo programa que vamos a tratar. Bueno, ahora sí seguimos, vamos a irnos con registro civil de nacimiento. Les voy a dedicar un ratito nuevamente a las personas, hijos e hijas de venezolanas o venezolanos, para pues tomar una población en estos momentos que podríamos llamar mucho más vulnerables que otras, porque son personas que llegan, que no tienen un hogar y que requieren de la solidaridad de nosotros, sin olvidar lógicamente pues nuestras necesidades y también nuestros derechos. Bueno, doctor, un feliz día para usted, ¿oyó? Buenos días, Juan Enrique, buenos días a esta amable audiencia. Y bueno, espero que hayamos aprendido en este proceso de construcción del respeto por los derechos de las personas con discapacidad. Y bastante que hemos aprendido, ¿yo? Eso me parece bien. Bueno, señoras y señores.